clasificación de parasitología 5 zotes. Vamos a considerarlo como si fuera así de momento, ¿no? Así que les voy ya a dar ejemplos de parásitos que solo estarían en tercer zote, sin considerar a cómo era durante el año pasado. Bueno, ya habíamos llevado esto antes, ¿no? Hay generalidades de qué es la parasitología, qué es una infección parasitaria, la nomenclatura científica que al día de hoy ya la manejan, ¿no? También habíamos hablado de taxonomía parasitaria. Ahora vamos a pulir taxonomía parasitaria antes de entrar a cómo son los protozoarios de este zote. Bueno, miren. Recuerden que en los protozoarios, primero son del reino protista, no subreino protozoa. Es por eso que se los llama los protozoarios. Los protozoarios están divididos en 4 phylums. Phylum Sarcomastigofora, Apicomplexa, Ciliófora y Phylum Microspora. De estos 4 phylums, nosotros solo vamos a estudiar al Phylum Sarcomastigofora, Ciliófora y Apicomplexa. No vamos a estudiar al Phylum Microspora porque no existen muchos parásitos, o al menos no son tan conocidos, ¿no? En este grupo en particular. En el Phylum Sarcomastigofora se encuentran las amebas y las amebas y los flagelados, ¿no? Las amebas se encuentran en el subphylum Sarcodina y los flagelados en el subphylum Mastigofora. Bueno, los sarcodinas, las amebas, se caracterizan principalmente por esto, porque la célula, en su etapa de trofozoito, hoy vamos a ver cómo es un trofozoito, emite prolongaciones citoplasmáticas, a las que se les denomina pseudópodos. Entonces, esta clasificación en sarcodinas, mastigoforas, cilióforas y demás, tiene un fundamento que es según el aparato de locomoción. En ese caso, entonces decimos que los sarcodinas son las amebas que se movilizan mediante pseudópodos. Los mastigoforas son los flagelados y se movilizan mediante flagelos. Los cilióforas son aquellos protozoarios que se movilizan usando cilios. Y los apicomplexas son aquellos que tienen un complejo apical y bueno, no tienen órganos de locomoción evidentes, ¿no? Entonces, esta clasificación se hace generalmente según la estructura de locomoción. Entonces, miren aquí. Aquí habíamos dicho en su momento que los sarcodinas son las amebas que se mueven mediante pseudópodos, que son órganos de locomoción temporales. Temporales porque estos pseudópodos son prolongaciones que aparecen pero luego se retraen. Vale decir que la ameba emite la prolongación cuando quiera arrastrarse hacia algún lugar, pero luego retrae esa prolongación para mantenerse en una forma semiovalada, ¿no? En esta etapa en particular. Es por eso que los pseudópodos son temporales. Solamente aparecen cuando la ameba quiere moverse, nada más que eso. Los mastigoforas eran aquellos que tienen flagelos y algunos mastigoforas también tenían membrana ondulante, algunos. Pero la principal característica para afirmar que un protozoario es mastigofora es que tengan flagelos. Lo más importante, que tenga o no membrana ondulante, no importa. Es como si yo les dijera, lo más importante para afirmar que alguien es un estudiante de medicina es que esté matriculado en la Facultad de Medicina. Que tenga libros o que use lentes o algo, ya es otra cosa, ¿no? Como han visto. Entonces, lo más importante para decir que un protozoario es mastigofora es que tenga flagelos. No importa la membrana ondulante, es un accesorio, nada más. Y bueno, ¿qué mastigoforas hay? Giardia, Trypanosoma y otros que iremos conociendo a lo largo de estos segundo y tercer y cuarto zote, ¿no? En los ciliófora están aquellos que tienen cilios como órganos de locomoción permanentes. Ahora, los cilios en el mundo microscópico son considerados como las estructuras de mayor movilidad. Vale decir que son las estructuras que permiten el movimiento más rápido en estos microorganismos, ¿no? Y en este caso, los cilióforas en su mayoría son considerados protozoarios, se podría decir cazadores.
porque los cilióforas son aquellos que generalmente se la pasan buscando y depredando amebas, flagelados y otros cilióforas también. En su mayoría son depredadores, ¿no? Y en este caso, miren, este lindo ejemplar que tenemos, ¿no? Y ustedes lo van a conocer, se llama el Balantioides coli, un ciliófora enorme, un gigante, ¿no? Que como pueden ver tiene boca, tiene ano celular, tiene cilios y en el interior los núcleos. Amebas, vamos a conocer varias. Flagelados, vamos a conocer varios. Pero cilióforas, solo vamos a conocer uno en la cátedra, y ese es el Balantioides coli, porque de hecho es considerado como el único ciliófora de importancia médica, aparentemente al día de hoy. Así que es el único ciliófora que estudiamos. En cuanto a los apicomplexas, hay algo bien interesante. Los apicomplexas son considerados parásitos obligatorios y como les comentaba, no tienen órganos de locomoción evidentes. Ahora vamos a repasar algunas cuestiones interesantes. Miren, eh, alguien dígame, cuándo un parásito o un ser vivo en general es considerado de importancia médica? ¿Cuándo una bacteria, un insecto, cuándo un protozoario, cuándo un gusano es considerado de importancia médica? Pueden escribir, lo pueden hablar como gusten. Cuando genera manifestaciones clínicas. A ver, no te escuché bien. Si genera manifestaciones clínicas en el humano. Ya, sí, ¿no? En pocas palabras, cuando afecta al ser humano, ¿no? Nosotros consideramos que algo es de importancia médica cuando afecta a la salud humana, porque no se olviden que la medicina, entre tantos pilares que tiene, piensa en preservar la salud humana. Así que consideramos que algo es de importancia médica cuando afecta la salud humana, ¿no? Entonces, una célula, un gusano, un insecto es de importancia médica cuando afecta a la salud humana. Por ejemplo, las hormigas nos hacen daño, las hormigas convencionales, las pequeñitas que hay caminando por aquí y por allá. Mínimo, casi nada. Así que las hormiguitas, por ejemplo, no son tan de importancia médica, al menos las pequeñas, ¿no? Hay otras grandes, claro que sí lo serán, ¿no? Las mariposas, por ejemplo. Las mariposas, las florales, ¿no? Las de colores, están volando, revoloteando por los campos. No son de importancia médica, viven, hacen su vida y no nos afectan en nada, casi nada, ¿no? Otros insectos y demás, otros animales, las ballenas, por ejemplo, ¿no? Las ballenas, las orcas y otros animales acuáticos que viven incluso a niveles muy bajos del mar, no afectan al ser humano. Claro, a no ser que el humano se meta y los moleste, ¿no? Pero fuera de eso, no afectan la vida humana generalmente. Así que no son de importancia médica. Entonces, hay muchos animales, muchos seres vivos que no son de importancia médica. Vale decir que, por ejemplo, todos de importancia médica, no. Hay gusanos planos que no son de importancia médica, es más, ni siquiera son parásitos, imagínense. Hay gusanitos planos que viven su vida felices en agua, en tierra húmeda y en otros sitios. Así que, ¿todos los estodos son parásitos? No. ¿Todos los trematodos son parásitos? No. ¿Todos los nematelmintos son parásitos? No. Insectos tampoco. En pocas palabras, hay cestodes que no son parásitos. Hay trematodes que no son parásitos, que no dependen de un ser vivo. Hay nematelmintos que no son parásitos y así, consecutivamente, ¿no? Hay amebas, ahora vayamos a protozoarios, seres unicelulares. Hay amebas que no son parásitas. Hay flagelados que no son parásitos. Hay cilióforas que no son parásitos. No se olviden que para que algo sea parásito, tiene que depender de otro ser vivo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay amebas que viven felices en el agua y en otros sitios, sin depender de nadie. Hay flagelados, hay cilióforas que viven felices sin depender de otro ser vivo. Pero aquí entra algo bien interesante.
En el caso de los apicomplexas no ocurre eso. Decimos que los apicomplexas siempre son parásitos. Por eso les decimos parásitos obligatorios. Porque miren, ¿cuáles son los requisitos para hacer una apicomplexa? A ver, ¿cuál era el requisito para hacer ameba? Tener pseudópodos. Para hacer un mastigófora, tener flagelos. Para hacer un ciliófora, tener cilios. Pero ¿cuál será el requisito para hacer una apicomplexa? No tener órganos de locomoción evidentes, como flagelos, nada de lo que han visto. Y ser intracelular la mayor parte del ciclo biológico. ¿Qué significa eso? Que los apicomplexas viven dentro de células la mayor parte del ciclo biológico. Ahora, levanten la manito, reaccionen. ¿No es acaso la célula considerada la unidad fundamental, el ser vivo más simple que existe? La célula es el ser vivo más simple, más elemental que existe. En pocas palabras, las células son seres vivos. Entonces, si los apicomplexas, para ser apicomplexas, son intracelulares, estamos diciendo que los apicomplexas siempre viven o dependen de otra célula. En pocas palabras, que los apicomplexas siempre viven o dependen de otro ser vivo. Entonces, no importa qué apicomplexa que conozcas, aunque no sean los de importancia médica, seguro que son parásitos. Todos los apicomplexas, sin excepción, son considerados parásitos, porque no se olviden, un requisito para ser apicomplexa es depender, vivir en el interior de otro ser vivo, de otra célula. Eso es lo más interesante. Entonces, hay amebas que no son parásitas, flagelados que no son parásitos, cilióforas que no son parásitos, pero los apicomplexas siempre son parásitos, por esa particularidad que dependen de otro ser vivo al ser intracelulares, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes que veíamos en su momento, ¿no? Miren aquí, los sarcodina. Aquí están viendo un trofozoito de ameba, de una ameba patógena que es la entameba histolítica. Y esto que estoy señalando con la manito, y aquí hay otro chiquitito, son los pseudópodos, prolongaciones que emite el citoplasma de la célula, es una célula, un protozoario, para poder moverse, ¿no? En los mastigoforas, bueno, la Giardia tiene sus flagelos, este tripomastigoto tiene sus flagelos, ¿no? O su flagelo, mejor dicho. En los cilióforas, miren el ciliófora, el único de importancia médica dijimos que es el Ballantioides coli. Toda esta pelusa que ven alrededor son los cilios que tiene el Ballantioides coli. Aquí grande en forma de riñón se ve el macronúcleo, por acá está la boca de la célula y por acá, permítanme buscarlo bien, más o menos por acá o por acá se encuentra el ano celular. En ese punto llega esta célula en complejidad, ¿no? Y como les decía, los apicomplexas son intracelulares. No tienen flagelos, ni cilios, ni pseudópodos. Tienen órganos de locomoción que no son evidentes, como por lo visto. Y miren, aquí están estos anillitos que ven aquí adentro, serían los apicomplexas, que como pueden ver, están viviendo en el interior de otras células, en este caso de glóbulos rojos, como pasa en los plasmodiums causantes de malaria. Otra cosa interesante es que los apicomplexas pueden tener reproducción tanto sexual como asexual. Bien, eso en cuanto a la taxonomía de los protozoarios. Díganme, ¿qué preguntas tienen en cuanto a taxonomía de los protozoarios? Porque ahora voy a hablar sobre algunos tipos de reproducción que tienen y luego les voy a mostrar de manera muy general cómo es cada uno de ellos, ¿no? De los que van a ver a lo largo del zote. Es como una clase resumen y corta, y bueno, es un resumen corto de cada tema el que van a tener en esta ocasión. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la taxonomía, alguna característica de los protozoarios?
Doctor, una cosita. A principios de primer rote nos decía que cada vez que veían la palabra de parásitos obligatorios era como decir parásito, parásito, pero en este rote sí o sí habría que colocar obligatorio, ¿o cómo sería eso? No, en este caso podríamos decir que los sarcodinas, algunos son parásitos. En pocas palabras, algunos son parásitos obligatorios, parásitos parásitos. Otros no lo son. De los mastigoforas, algunos son parásitos obligatorios, otros no lo son. En los ilióforas, algunos son parásitos obligatorios, otros no lo son. ¿No? O sea, en pocas palabras, eh, aquí decimos parásitos obligatorios solo para dar a entender que todos los apicomplexas son parásitos, nada más, ¿no? Solamente por eso, para decir que no existe apicomplexa que no sea parásito. Mientras que en los otros sí que hay algunos que lo son y otros que no, nada más, ¿no? Generalmente aquí les suelen preguntar, justifique por qué los apicomplexas son parásitos obligatorios. Y la justificación es que todo apicomplexa es parásito porque dependen de al menos una célula. Y la célula es un ser vivo. Esa es la justificación, ¿no? Entonces, no. Basta que digan ameba parásita, flagelado parásito, ciliófora parásito, sin problemas. Solamente cuando vean apicomplexa, igual solo van a decir los apicomplexas entre los parásitos de importancia médica. Tampoco usamos mucho el término obligatorio, ¿no? Pero es bueno que sepamos que todo apicomplexa, sin excepción, es parásito. Y es por eso que en sus textos, al menos, les dan en este término de parásito obligatorio, que también les suelen pedir justificar. Así que no, no es necesario indicar todo el tiempo obligatorio, obligatorio, ¿no? Solamente es recalcar que todo apicomplejo es parásito, y es por eso que se los considera en general al filum apicomplexa como el filum de los parásitos obligatorios, ¿no? Para entender que todos los ejemplares dependen de otro ser vivo, nada más que eso. Está bien, gracias, doc. ¿Qué otra pregunta tiene en esta parte de la taxonomía de los protozoarios? Bien, entonces vayámonos a la sesión de reproducción. Bueno, miren, esta diapositiva yo la voy a extraer y se las voy a pasar a ustedes, ¿no? Les van a decir que la van a tener todos, así que no se preocupen. Esta imagen la van a tener así cortadita en Telegram o en Classroom, ¿no? En todas las plataformas necesarias. Bien, miren, los protozoarios tienen principalmente estos 5 tipos de reproducción. Aquí lo ven, miren, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Dos, los primeros dos, que son de reproducción sexual, y 3 tipos de reproducción asexual. Vayámonos primero por los más comunes, la reproducción asexual. Miren, la reproducción asexual, estos últimos tres, pueden ser por mitosis, también llamado fisión binaria, puede ser por esquizogonia merogonia, ¿no? O también puede ser por endodiogenia, como están viendo acá, ¿no? Y veamos cómo es cada uno. Miren acá. Esta es una célula que se divide, ¿no? Los núcleos se dividen, el citoplasma se divide y se forman 2 células hijas. La típica mitosis. No se olviden que mitosis o fisión binaria son lo mismo. Aquí están viendo la mitosis, ¿no? En el tercer dote será el tipo de reproducción más común que tienen los protozoarios, como vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, ¿no? Segundo tipo de reproducción asexual, la esquizogonia merogonia, como ocurre, miren. Es como una mitosis, pero a gran escala, miren. Una célula divide su núcleo en varios fragmentos y cada fragmento forma una nueva célula hija. Conclusión, no se forman dos a partir de la célula madre, sino se forman varios a partir de una célula madre. No se olviden que los protozoarios son parásitos unicelulares, por ende son células. Entonces miren aquí, mitosis o fisión binaria, 2 células hijas a partir de la madre. La segunda, la esquizogonia merogonia,
varias células hijas a partir de una célula madre. Esta esquizogonia merogonia no la van a ver durante este tercer zote, pero es bueno que la conozcan, porque los apicomplexas tienen este tipo de reproducción. Y en ocasiones es muy abrumador, porque, por ejemplo, en Cryptosporidium, un solo esquizonte, una sola célula, puede formar 16, ¿no? No, 4, 6, 8 nuevas células. En malaria, en Plasmodium, una sola célula puede formar 16, 24, 32 células hijas y en algunos casos inclusive más de 1000. Entonces, cuántas células nacen a partir de una en la esquizogonia es algo bien interesante que lo vamos a ver a lo largo de los siguientes temas, ¿no? Pero por ahora sepan que mitosis se forman dos células a partir de la madre. Esquizogonia o merogonia, una célula se fragmenta y libera varias células hijas. Imagínense lo perturbador que es la esquizogonia en una apicomplexa, porque miren, ¿qué pasa en los apicomplexas? Dijimos que los apicomplexas son generalmente protozoarios intracelulares, son parásitos intracelulares. Entonces, un solo apicomplexa entra a la célula, dentro de la célula se divide y se multiplica y forma varias células hijas. Conclusión, la célula que alberga este parásito revienta y estas células salen a buscar otras células hospederas. Entonces los apicomplexas van destruyendo a las células a las que se ingresan, ¿no? Es un tipo de reproducción abrumador que genera mucho daño. Es por eso que los apicomplexas, los que vamos a conocer, siempre son patógenos y muy dañinos, ¿no? En la parte clínica. Y este es el tercer tipo de reproducción, asexual, la endodiogenia. Es parecida a la mitosis, miren, en la mitosis se forman dos células hijas a partir de la célula madre, en la endodiogenia también. ¿Cuál es la diferencia? Que en la mitosis se dividen los núcleos y se divide el citoplasma en dos, mientras que en la endodiogenia se forman dos células hijas, miren aquí, esta es una célula. Dentro se dividen los organelos, ¿no? El núcleo, las mitocondrias, ¿no? Todo se va dividiendo en dos. Y miren, se van formando dos células hijas, pero dentro de la membrana celular de la célula madre. Aquí ya están formados, miren, así era la célula madre el de la izquierda y ahora tenemos ya dos células hijas, ¿han visto? Miren, pero están dentro de la membrana celular de lo que fue la primera célula. Es como si dentro de ti se formaran dos clones tuyos y luego la piel se te abre y salen dos, ¿no? Y digamos, en mi caso, ¿no? Es como si dentro de mí se formaran dos Rodolfos, ¿no? La piel se abre y salen dos Rodolfos, cada uno con su propia piel. Así de terrorífico es este tipo de reproducción. Entonces, miren, ¿no? Una vez que las dos células hijas ya están listas, esta membrana celular se va dividiendo, se rompe y aquí salen las dos nuevas células. ¿Cuál es la diferencia con la mitosis? Que en la mitosis el citoplasma se divide para ambos, mientras que en la endodiogenia cada uno forma bueno, cada célula forma su propia membrana celular, ¿no? Y esta membrana que alberga a las dos es la membrana de la célula madre, dentro de la cual se han formado dos células hijas. Eso es lo que ocurre. Y lo último en dividirse es la membrana celular de la célula madre y se rompe y estas dos salen, ¿no? Y quedan así las células hijas. No, no van a haber muchos casos de endodiogenia. Es más, les voy a decir que solo un parásito hace endodiogenia, solo uno, así que no se traumen. Y ese único es Toxoplasma, que según su nuevo cronograma de prácticas, ahora sería cuarto zote, ¿no? Antes, el tercer zote englobaba a amebas, flagelados, ciliados y unos dos apicomplexas.
Pero por lo visto ahora, según su nuevo plan de estudios de este año, el tercer zote solo va a englobar amebas, flagelados y el ciliófora, y facilito, ¿no? Y ya el cuarto zote englobarás todos los apicomplexas y algunos vectoriales, ¿no? Como los flagelados vectoriales como Chagas, Leishmani, temas interesantes. Y el último zote englobaría a entomología médica y hongos, ¿no? Micosis. Así que me parece bien la división que han hecho, me parece más accesible para ustedes. Entonces, miren, aquí están los tres tipos de reproducción asexual. La mitosis, que la van a ver durante todo el tercer zote, y la esquizogonia o merogonia, y aquí abajo la endodiogenia, que las van a ver en el cuarto zote aparentemente, ¿no? Y la endodiogenia en particular, solo en un parásito, que es Toxoplasma, y les vamos a indicar en su momento. Así que no se olviden cuáles son los tres tipos de reproducción asexual. Ahora, bueno, algo interesante que quisiera recalcarles, ¿no? Cuando uno habla de reproducción, no puede evitar recordar algunos conceptos de biología. A ver, por ejemplo, miren, estas células hijas que están viendo aquí, donde estoy señalando con la manito, ¿han tenido algún añadido adicional en cuanto a genes diferentes a lo de la madre? No. Si esta madre tenía algún gen defectuoso, las hijas tienen el gen defectuoso. Si esta célula madre no sabía defenderse de algún fármaco, las hijas tampoco saben defenderse del fármaco. En pocas palabras, la reproducción asexual, estas que están viendo aquí, se considera una reproducción clonal, porque miren, las hijas son clones de las células madre, ¿entienden? ¿No? Y eso, en el punto de vista biológico, no es favorable. Claro, aumenta en número, ¿no? Ya era una, ahora son dos, luego serán cuatro, luego serán ocho, crece de forma exponencial. Pero, a fin de cuentas, estas dos, ¿qué han ganado de la madre? Nada. Y sus hijas, nada. Y las hijas, nada. En pocas palabras, la reproducción asexual no es considerada una reproducción favorable para la supervivencia. ¿Por qué creen que cuando hablamos de evolución, por ejemplo, en la evolución, ¿cómo se llamaba al ser vivo primitivo que se cree que originó a todos los seres vivos? ¿Cómo se lo llamaba? El predecesor común de todos los seres vivos. El primero que se consideró un sistema abierto altamente organizado. Empieza Mm, con co, ah, coa, ¿qué? ¿Alguien? ¿Coacervados? Eso, el coacervado. El coacervado es considerado el ser vivo más primitivo que existe. Y se considera que es el ser vivo que originó que todos los seres vivos evolucionen a partir de él y sus variantes, ¿no? El coacervado. Ahora miren, el coacervado, ¿qué tipo de reproducción tendrá? Tendría asexual. El coacervado tenía reproducción asexual. Ahora la pregunta es, si la reproducción asexual es tan rápida, ¿por qué perder la rapidez e irse por la reproducción sexual? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué ventajas trae la reproducción sexual? Porque miren, si un ser vivo se reproduce de forma asexual, no tiene que andar buscando pareja, ¿no? Claro, si tienes reproducción asexual, ¿para qué andar buscando pareja? Simplemente tú solito te divides y se acabó, ¿no? Aparte de eso, que es más rápido dividirse en dos y ya, y en dos, y en dos, y en dos. Por eso las bacterias se multiplican tan rápido. Las bacterias generalmente hacen mitosis o fisión binaria. Entonces, en la evolución, ¿por qué cambiar la reproducción asexual por reproducción sexual? ¿Qué ventajas trae? La ventaja es esta. La célula hija, producto de la reproducción sexual, es una célula que tiene genes de la madre, de aquí la madre, y del padre. ¿Han visto?
Entonces, ¿qué significa eso? Imagínate, si tu madre tenía algún tipo de inmunidad frente a una enfermedad y tu padre tenía un privilegio genético que lo hacía inmune a algunos cambios climáticos, tú podrías nacer inmune a una enfermedad y resistente a algún cambio climático. ¿Conviene o no conviene? Conviene, ¿verdad? Entonces, la reproducción sexual, no, por más que sea más lenta, lo que tú quieras, tiene una ventaja muy grande comparado a la reproducción asexual. Y esa ventaja es la variabilidad genética. Los humanos, nosotros, somos igualitos todos. Todos nos enfermamos por igual. Todos crecemos del mismo tamaño. Todos nos vemos iguales. No, ¿verdad? Todos somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos genes diferentes. ¿Por qué creen que existe la prueba de paternidad? Porque al 99,9999% nadie es igual a ti en cuanto a tus genes. Porque tienes genes de tu padre y de tu madre, y tu padre genes de su padre y de su madre, y así, y así, y así. Tus genes son únicos. ¿Han visto? Eso nos hace diferentes. Ahora, miren, cuando padre y madre intercambian genes, ¿pueden haber algunas mutaciones? ¿Cómo es? En la reproducción sexual en los humanos hay algunas mutaciones, algunos cambios, trisomías, qué sé yo, ¿no? Debido a la reproducción. ¿Qué dicen? Manitos, algo, ¿sí hay o no hay? Sí hay. Esos cambios como la trisomía del par 21 y otros son cambios desfavorables, ¿verdad? Lamentablemente son enfermedades genéticas. Son cambios que hacen que las personas tengan cierta dificultad motora, ¿no? Intelectual, ¿no? Que les dificulta la vida a largo plazo, ¿no? Pero así como hay alteraciones desfavorables, también pueden haber alteraciones favorables. Ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros, gente de altura, se reprodujera con alguien que es de la costa? Imagínate que el niño nazca adaptado a la altura. Es un niño aventajado comparado al resto de la costa, ¿han visto? ¿No? Entonces hay cambios favorables. Entonces, en pocas palabras, ¿qué les quiero decir? ¿Cuál es la ventaja de la reproducción sexual? Ya dijimos una, la variabilidad genética. Y esa variabilidad genética, ese cambio, esa combinación infinita de genes, trae un acontecimiento importante, las mutaciones. Les cuento una anécdota de la evolución. Miren, en cierto lugar del mundo se ha visto que antes existían polillas, mariposas, que eran cafés. Se habían adaptado a ser cafés, ¿no? ¿Ustedes creen que las polillas, esas polillas que ven volar mariposas nocturnas, todas son cafés? No, a lo largo de la evolución han habido algunas mariposas cafés, otras más blancas, otras más oscuras, de todo color. Pero ¿por qué las cafés han sido las prevalentes? A ver, díganme por qué. Las casas primitivas y las casas en zonas rurales, ¿acaso no son de adobe? ¿Y el adobe, acaso no es café? Ah, entonces, las mariposas nocturnas y las polillas han habido de varios colores, por mutaciones, por reproducción asexual. Algunas nacieron más oscuras, otras más claras, otras cafés, de todo color. Pero, ¿cuáles pueden sobrevivir? Las que puedan camuflarse. ¿Y cuáles fueron las que pueden camuflarse? Pues las cafés. Y es por eso que hoy en día la mayoría de las polillas son cafés. En un lugar del mundo han comenzado a aparecer polillas o mariposas nocturnas naranjadas. ¿Qué significa eso? Papá y mamá polilla, café, tuvieron un hijo que salió naranja. Nació mutado con una alteración genética.
Pero se ha visto que como últimamente las casas son de ladrillo, pues esa mariposa, esa polilla naranja, ahora tiene más ventaja que las cafés. Conclusión, es la nueva forma evolucionada. Y así es la evolución. La evolución ocurre cuando dos seres vivos hacen reproducción sexual, nace un hijo diferente, y si ese hijo tiene una mutación buena, evolución. Porque esa persona tendrá hijos con su mutación, con su ventaja. Ustedes creen que de la jirafa, por ejemplo, ¿no? Se sabe que la jirafa primitiva era una jirafa de cuello corto, como un busito, ¿no? Una jirafa que más parecía un busito o una llamita, un cuello corto. Pero ¿por qué la jirafa hoy en día tiene cuello largo? No es que se haya estirado todo el rato hasta crecer, esa es mentira. Pasó lo siguiente, pasó que dos jirafas tuvieron un hijo y el hijo nació defectuoso. Nació con un cuello más largo del usual. Así como hay niños que nacen con Down y otros síndromes, esta jirafa nació con cuello largo, ¿no? Defectuosa, mutada por esta alteración de genes. Y como esa mutación le era favorable, pues evolución. Ya tenemos jirafas de cuello largo. Y como esa mutación le permitía sobrevivir, a diferencia de las de cuello corto, pues sus hijas nacieron de cuello largo, y las hijas y las hijas y las hijas. Conclusión, hoy en día las jirafas tienen cuello largo, porque es una mutación favorable. Entonces, ¿qué había sido la evolución? La mutación en beneficio del ser vivo. Eso es evolución. Y entre el tipo de reproducción sexual y el asexual, obviamente el sexual permite la mutación y la evolución. Esa es la ventaja de la reproducción sexual. Imagínate que tú tengas un hijo mutado que tenga tres ojos y que tenga ese tercer ojo funcional solo para ver TikTok o su celular, ¿no? Y los otros dos ojos para leer. ¡Wow! Eso sería un niño favorecido. Y si tiene hijos y nacen igual, pues ya tendríamos a la nueva estirpe humana. ¿Han visto? Entonces, si la mutación es en beneficio de la persona, del ser vivo, así se origina la evolución. Entonces, ¿qué es en conclusión la reproducción sexual? Les voy a pasar aquí en el chat. Reproducción sexual. Se considera reproducción sexual cuando pasan dos posibles acontecimientos. Unión de dos células sexuales y dos, y más importante, intercambio genético. Entonces basta que ocurra una de esas que les pasé en el chat, que se unan dos células sexuales o que ocurra intercambio genético y ya se considera reproducción sexual. Ahora vamos a ver los dos tipos de reproducción sexual que ocurren en los protozoarios. Miren, conjugación y singamia. Veremos primero la singamia, la más común, la fecundación. Cuando les pase esto, aquí lo voy a poner como A, B, C, D, E y A, B, todo bonito, ¿ya? Que se orienten bien. Entonces, bueno, miren, conjugación y singamia o fecundación. Primero veamos la fecundación. Bueno, ¿cómo los protozoarios pueden hacer fecundación si los protozoarios son células? Es tan loco como decir, tus dos glóbulos rojos se van a reproducir de forma sexual. ¿Cómo dos células pueden hacer eso? Muy fácil, miren. Los protozoarios tienen la posibilidad de identificarse, diríamos, ¿no? Los humanos a veces decimos, ay, me identifico como, no sé, como un perro, como hombre, como mujer, ¿no? Es un trastorno desde el punto de vista psiquiátrico. Eso es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad desde el punto de vista médico, ¿no? Pero bueno, cada quien con sus enfermedades, ¿no? Otros somos miopes, yo te uso lentes, ¿no? Bueno, miren. Entonces, ¿cómo hacen las células, los apicomplexas? Una célula dice, yo me identifico como macho y se vuelve células masculinas. Miren cómo cambia al punto de formar células parecidas a los espermatozoides. Y otra dice, yo quiero ser
mujer en femenino, ¿no? Entonces, bueno, esta célula dice, voy a crecer y madurar como si fuera un óvulo. Conclusión, la célula que decide ser macho se convierte en los gametos masculinos. Un gameto es una célula sexual, es como un sinónimo. Entonces se convierte en células sexuales masculinas o gametos masculinos. Y el otro se convierte en el gameto femenino, la célula sexual femenina, ¿no? El equivalente al óvulo. Conclusión, ambas células se encuentran, se unen y dan origen a una célula hija, un cigoto, que tiene los genes de la parte paterna y de la parte materna, ¿no? Así los protozoarios pueden hacer reproducción sexual por fecundación, uno decidiendo tomar el camino de ser célula macho y otro de ser célula hembra. Y por si acaso, ya tengo las capturas de asistencia ya, así que en base a eso también voy a ver a quiénes mantener y quiénes sacar de los respectivos grupos. Bien, ahora veamos cómo es la conjugación. Veamos, miren, les dije, ¿no? Es la unión de células sexuales y también el intercambio genético. Entonces, miren, en la fecundación se unen dos células sexuales y al unirse, bueno, aumentan la variabilidad genética. Pero ahora veamos qué pasa en la conjugación. Miren aquí. Aquí la han puesto con colorcitos. Qué bonito el Werner, ¿no? Miren acá. Acá está una célula. De hecho, esta célula, miren, eh, entre flagelos, pseudópodos y cilios, ¿qué parece que tienen los bordes? Cilios. Cilios, ¿no? Entonces, el que están viendo aquí es el Balantioides coli, el único ciliófora. ¿Y por qué? Porque la conjugación justamente lo hace el Balantioides coli. No sé qué están viendo. Ese ciliófora que vamos a conocer hace conjugación y también hace mitosis. Es bien interesante. Bien, ¿cómo se hace la conjugación? Miren acá. Aquí no hay sol macho y hembra, como aquí, miren. En la conjugación son dos balantioides colis. Y bueno, ¿qué hacen? Esta bolita que ven, esta bolita, este ziñón que ven aquí de color morado, forma aziñonada, se llama el macronúcleo. Y este pequeñito, esta bolita que ven aquí amarilla y verde, se llama el micronúcleo. Y en Balantioides coli se considera que el micronúcleo es el que almacena la información genética. Entonces miren cómo divide su micronúcleo, fragmenta su micronúcleo, ¿han visto? Y luego, ¿qué ocurre? Pues que dos balantioides coli se encuentran, el equivalente a charlar y contar sus experiencias, ¿no? Cada quien intercambia una de sus bolitas con el otro, miren, y queda así, ¿no? Conclusión, ese intercambio de información genética hace que ambos balantioides coli tengan su información genética más la información genética de su amigo. Eso ocurre. Entonces, miren qué interesante. Dos dos balantioides colis se hacen un chismecito intercambiando información genética y siguen siendo dos balantioides coli. No, no ha aumentado la cantidad, ¿han visto? Eran dos y ahora son dos. Pero eran dos donde cada quien sabía lo suyo, solo sus experiencias vividas, ¿no? Su propia información genética. Y ahora son dos, pero cada uno con la información genética de él y del otro. Como les digo, es como dar un chismecito, ¿no? Es como decir, ¿con quién has pasado parasitología? Ah, yo he pasado con el doctor Martínez. ¿Y tú? Yo he pasado con la doctora Durán. Ah, bueno, te digo, ¿no? Con el doctor Martínez es así, así, así. Ah, yo te digo también, con la doctora Durán es así, así, así. Listo. Hemos hecho intercambio de información, ¿no? Algo así es la conjugación. No, solo que en este caso lo que intercambian no son chismes ni nada, es información genética albergada en el micronúcleo. Interesante, ¿no? No, yo creo que no conocían ese tipo de reproducción asexual. Bueno, de hecho, sexual, ¿no? Aquí está. Entonces, miren, tenemos dos tipos de reproducción sexual, la conjugación y la singamio-fecundación, y tres tipos de reproducción asexual, la mitosis, la esquizogonia merogonia y la endodiogenia. Ahí está.
Esto de las fases por ahora no les interesa, así que les voy a pasar con una X aquí, porque aún no les interesa. Esto lo van a conocer mejor cuando ya estemos viendo apicomplexas. Y les voy a recalcar con cuadritos cuáles son los tipos de reproducción, ¿no? que van a conocer en el zote. En este tercer zote van a conocer, por ejemplo, la conjugación en el Balanteoide Scully, la mitosis y ya. ¿Listo, no? Conjugación y mitosis. Es lo único que van a conocer. Antes tenían que saber conjugación, mitosis y esquizogonia y fecundación, los primeros cuatro, porque conocían apicomplexas. Al final del tercer dote se llevaba toxoplasma y cryptosporidium. Toxoplasma, endodiogenia más, todo tenían que conocer. Pero ahora, si van a respetar su plan de estudios, solo van a conocer por el momento la conjugación y la mitosis, nada más. Nada más que esos tipos de reproducción. Preguntas, dudas sobre los tipos de reproducción sexual y asexual que tienen los protozoarios. También avísenme si se ha entendido algo, ¿no? ¿Están ahí? Ya, bien. Bueno, me alegra que tengamos este tiempito, ¿no? Para llevar esto de tipos de reproducción y demás, porque generalmente es entrar directo a tema, e ir conociendo la mitosis, ir conociendo la esquizogonia, la endodiogenia, la conjugación, todo en la cancha, ¿no? Lo bueno de ahora es que podemos organizarlo antes de, ¿no? Ya conocer un poquito de esto antes de ir a lo duro, ¿no? Bien. Bueno, miren, ¿no? Entonces todo esto que ven aquí, ¿no? Miren, Cryptosporidium. eh, Aquí ven toxoplasma, ¿no? Y bueno, blastocisti creo que lo van a llevar, ¿sí? Eran temas del tercer lote también, pero ahora parece que los van a llevar aparte. Y son ciclos medio complicados, miren la cantidad de etapas biológicas que tienen, ¿no? Así que, qué bien por ustedes, ¿no? Bien. Entonces veamos a grandes rasgos cómo son los ciclos de este nuevo zote. No se van a atormentar mucho, tranquilos, no es feo, miren cómo son. Veamos amebas. ¿Qué es lo feo del zote? Estas son todas las amebas que tienen que conocer al menos de nombre para la primera práctica, ¿no? Ahora, hasta ahora era fácil, ¿no? Pero tenemos que llevar, qué sé yo, Ascaris. Ascaris lumbricoides. Ascarisum. Se acabó. A Tricuris. Tricuris tricura y tal vez el Tricuris suis. También hay Tricuris vulpis, ¿no? Pero se acabó, ¿no? Ahora, vamos a llevar amebiasis. El complejo Entamoeba histolítica dispar Moskovsky bangladeshi, la Entamoeba coli, la Polecki, la Harmani, la Endolimax nana, la Iodomea buchli, la Entamoeba gingivalis, la Negleria fowleri, la más común, y la Cantameba culversoni. Hay que saber hacer algunos nombres, ¿no? Algunos no, como la Entamoeba Polecki, la Harmani, pero si te ponen como inciso en examen, pues sí puede entrar, ¿no? Bueno, entonces, de todas las amebas que hay, mírenlas acá. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué estas últimas dos están de otro color? De repente se han preguntado eso al ver sus guías, ¿no? Pues la negleria y la cantameba tienen otro color porque son amebas de vida libre. ¿Qué significa eso? Son amebas no parásitas. ¿Pero por qué las estudiamos? Porque son amebas que si bien no son parásitas, pueden causar daño en caso de que ingresen por accidente al sumergirse en aguas dudosas, aguas de lagunas, de charcos, entre otros. ¿Y qué es lo malo? Que la negleria y la cantameba, pese a no ser parásitos, han demostrado poder adaptarse. ¿Cuáles eran los parásitos que pueden adaptarse? Los parásitos facultativos.
Así que la Naegleria y la Cantameba son los únicos parásitos facultativos. Son consideradas amebas de vida libre, pero que pueden actuar como amebas parásitas en caso de ingresar a un huésped. Es lo interesante. ¿Y por dónde entran? Pues si tú nadas, puede entrar por la mucosa nasal, puede entrar por la mucosa conjuntival, mucosa nasal, a través de una herida. Y esas amebas, cuando ingresan al ser humano, se niegan a morir y se multiplican en el cerebro, en los ojos, y pueden causar generalmente meningoencefalitis. La mayor parte de las personas que adquiere estas amebas acuáticas no sobrevive. Son casos bien feos, los de la Naegleria y la Cantameba. Es raro adquirirlas, ¿no? Pero si las adquieres, son consideradas amebas letales, ¿no? Y bueno, por eso aquí miren en este gráfico, están acá, la Naegleria y la Cantameba, que pueden causar daño a nivel cerebral en caso de que tú nades en una laguna o en otro de dudosa procedencia donde puedan estar viviendo justamente estas amebas, ¿no? La Entamoeba gingivalis da referencia a que vive por las encías gingivalis, ¿no? Y el resto de amebas, el complejo, la Entamoeba coli y otras, son amebas de intestino grueso. Entonces, bueno, este gráfico les va a servir, lo tienen impreso en sus guías, justamente este también, ¿no? Les sirve como una guía de dónde causan daño, estas dos de acá, y dónde viven el resto de las amebas. En este dote sí hice estos grafiquitos porque es necesario, son muchos nombres, como han visto, ¿no? Así que para no andar memorizando a dónde vive cada uno, pues es bueno que sepan una clasificación global. Ahora, bueno, miren, de las amebas que son del intestino, el complejo de las amebas, la coli, la polequi, la harmani, entre otras, miren acá, estas de blanquito, menos la gingivalis, toditas son saprófitas. En pocas palabras, todos son parásitos que no hacen daño, excepto, miren, solo la entameba histolítica es patógena. El resto son saprófitas. Esto puede cambiar con el tiempo. No me estoy previendo, viendo el futuro, ¿no? Y hablamos de las úlceras que las van a conocer después. Entonces, todas estas amebas son consideradas parásitos saprófitos, a excepción de la entameba histolítica. Entonces, cuando llevemos el tema de mebiasis, les voy a recalcar esto también en introducción, toda la parte de la enfermedad que están viendo aquí, que las úlceras, que la diseminación y otros, es por la entameba histolítica. Porque de todas estas, como les comentaba, que pueden vivir en el intestino, solo la entameba histolítica es la que puede causar daño. Y bueno, ¿cómo va el ciclo? Es muy sencillo. De hecho, lo podemos imaginar acá. Te comes el quiste, va al estómago, libera los trofozoitos y esos migran hasta el intestino grueso. Y aquí los trofozoitos se multiplican por mitosis, 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 y cuando están siendo arrastrados al exterior con la materia fecal, vuelven a enquistarse. Se acabó. Quiste, trofozoito, quiste. Se acabó. ¿No? Claro, les van a dar nombres raros como algunas etapas de transición, como el prequiste, el trofozoito metaquístico. Pero generalmente el ciclo biológico de este zote es así. Te comes el quiste, libera los trofozoitos, van al hábitat, se multiplican por mitosis y cuando están por salir, se enquistan. Se acabó. ¿Y qué es el quiste? Bueno, aquí están viendo, miren. El quiste es considerado la etapa de resistencia de los protozoarios. Entonces eso se los voy a anotar, eso sí es importante aquí en el chat. Quiste, quiste, etapa de resistencia y trofozoito, etapa vegetativa, móvil, de reproducción,
patógena, etcétera. Ahí está, ¿no? Entonces, en los protozoarios estos, los que no son apicomplexas, generalmente solo tienen dos etapas biológicas, el quiste y el trofozoito. El quiste es el que resiste las condiciones ambientales, el que aguanta el cloro del agua en parte, el que aguanta el sol, la radiación, las temperaturas que cambian, la sequedad, ¿no? Los quistes. Y los trofozoitos son las etapas que se liberan en el hábitat, de las que se mueven, las que se reproducen y todo. Y es por eso que les digo, ¿no? Que en las amebas, miren, te comes el quiste ingresa al estómago, pasa por el estómago y libera trofozoitos. Y los trofozoitos migran hasta el intestino grueso y hacen mitosis, mitosis, mitosis. Y cuando el trofozoito está por salir, se enquista, ahí se enquista. Y salen de nuevo quistes con la materia fecal. Nada más, ¿no? Si el trofozoito no se enquista, se muere. El trofozoito no es una forma que pueda resistir las condiciones ambientales. Es por eso que tiene la etapa de quiste como forma de resistencia. Facilito, ¿no? Entonces, miren, te comes quiste, libera trofozoitos, van hacia el hábitat, mitosis, 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 y salen quistes. Pregunta, les digo a ustedes, si yo tengo por ejemplo, si yo tengo un adulto de Ascaris y dejo de comer huevos de Ascaris, ¿la cantidad de adultos que tengo se mantiene o se multiplica, aumentan de la nada? ¿Qué pasa con Ascaris? Se mantiene. Perfecto, ¿no? Entonces, la cantidad de adultos de Ascaris se mantiene. Si yo me como un cisticerco y tengo un adulto de tenia, y bueno, aparte de que no puedo tener más, dejo de comer cisticercos, ¿la cantidad de adultos de tenia se mantiene o aumenta? Se mantiene, ¿no? En pocas palabras, los, los helmintos que hemos conocido no se multiplican en su hábitat, ¿no? Si tú tienes dos gusanos y no comes más, pues dos gusanos tendrás, ¿no? Claro, hay algunos como el estrongiloides que hacen autoinfecciones y otro tipo de cosas, ya. Pero, ¿qué pasa con los protozoarios? Tú te comes imagínate que te comas, digamos, dos quistes o tres, ya, tres quistes. Cada quiste libera cuatro, se multiplica ocho trofozoitos, ya. Tres por ocho, bueno. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. 3 por 8, 24. Tienes 24 trofozoitos. Pero esos trofozoitos se van a multiplicar. Y ahora son 48. Y ahora son 96. Algunos se mueren, ya, vuelven a ser 48, 70. Se multiplica, ahora son 140. Y algunos se mueren, ya, bueno, quedan digamos unos 80. 80 por 2 ahora son 160. ¿Han visto? En pocas palabras, debido a que se multiplican por mitosis, la infección prevalece, la infección perdura. Esa es la diferencia con los helmintos, que en los protozoarios la infección tiende a cronificarse, tiende a durar más tiempo, porque los parásitos se multiplican en su hábitat. Eso los hace tan complicados, ¿han visto? ¿No? Ahí está. Bien, entonces, bueno. Entonces, en pocas palabras, si tú te infectas ahora de amebas, puede que tengas amebas de por vida. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque algunas se mueren,
pero dejan hijas a través de mitosis. Otras mueren, pero hay otras. Otras mueren y quedan otras. Y así todo el tiempo. En pocas palabras, te infectas una vez y puedes tener amebas de por vida. Interesante, ¿no? En cambio, ¿qué pasaba con los helmintos? Ah, tengo dos ascaris. Se van a morir con el tiempo, no, tranquilos, se van a morir de viejos en algún rato, ¿no? Pero las amebas no. Es por eso que ustedes, si han caminado por la Avenida Saavedra y otros, qué sé yo, de todas estas amebitas, la Entameba coli es la ameba más común de conocer, la más común de encontrar. Es la ameba prevalente, ¿no? En una, en una infección humana. ¿Qué es lo bueno? Que es saprófita, pero es prevalente. ¿Por qué creen que cuando hicimos la práctica de diagnóstico parasitológico, les dije justamente, ¿no? Hemos encontrado amebas, ya han visto en el televisor, y justamente habíamos encontrado Entamoeba coli. Conclusión, ese paciente, familiar de alguien de ustedes, tiene una ameba saprófita. ¿Le va a dañar? No. ¿Se va a morir? Tampoco. Va a permanecer allí más tiempo, ¿no? Pero nunca hará daño, porque es saprófita. Así que, en pocas palabras, encontrar ese tipo de amebas saprófitas en una persona, ¿no? Simplemente te indican que de repente comió algo sucio, contaminado, ¿no? En la calle alguna vez. ¿Cuándo será? Hace meses, hace años. Y debido a eso tiene amebas, ¿no? Porque nadie nace con amebas, ¿no? Ahí está. Pero como les digo, de todas las amebas esas, solo la entameba histolítica es patógena. Cuando llevemos el tema de amebiasis, vamos a entender qué cosas puede hacer la histolítica. De entrada, miren, ¿por qué la histolítica es patógena? Porque invade y perfora la mucosa, causa heridas en la integridad del intestino, heridas sobre infección bacteriana, heridas, diseminación a otros tejidos, diseminación a otros tejidos, abscesos y daño. Y vamos a detallar cómo es cada uno de esos casos y cómo se diagnostica. Entonces, el esquema general de las amebas es que te comes los quistes, tienes trofozoitos, pero si tienes la mala suerte de que te hayas comido una entameba histolítica, puede que esta te cause daño. Puede. No siempre lo hace, pero puede causarte daño. Y el daño puede ser muy severo en algunos casos, ¿no? No vamos a indagar más. Pero como han visto, la multiplicación se hace por mitosis. Ahora miren otro ciclo, el ciclo de los flagelados, bueno, de Giardia, ¿no? Los flagelados, como les indicaba, tienen flagelos, ¿no? Y entre los flagelados que van a conocer en este zote están Giardia lamblia, que está acá, que le señalo con la manito, miren, y Trichomonas vaginalis. Hay más flagelados y hay más tricomonas. Y miren, la mayoría son saprófitos. Chilomastics, saprófitos de tortomonas, saprófito de enteromonas, saprófito de entameba, saprófito. Pentatricomonas hominis, saprófito. Se han visto muchos, son saprófitos. Tricomonas tenax, saprófito. ¿Cuáles son los únicos dos que van a llevar en prácticas? Giardia lamblia, patógeno. Trichomonas vaginalis, patógeno. Ah, por eso llevan solamente esos dos temas. Igual aquí les voy a favorecer esto indicando dónde vive. Trichomonas tenax, en la boca. Giardia lamblia o intestinales o duodenalis, en el duodeno. No está bien señalado, pero vive en el duodeno. Trichomonas hominis, chilomastics, dientamebas, de tortamonas, enteromonas. Todos son de intestino grueso, ¿no? Entonces, miren, cuando lleguen al examen parcial de este zote, les pueden preguntar, uno de los siguientes protozoarios no vive en el intestino grueso. Puede ser Giardia, puede ser Trichomonas, vaginalis o Latenax, entre otros. Es bueno saber los hábitats en este zote. Y bueno, Giardia lambli. El ciclo, igualito, miren cómo es el ciclo.
Te comes quiste de Giardia lamblia. Llega al estómago. Se reblandece. Libera trofozoitos. Vive en el duodeno. En el duodeno las giardias hacen mitosis, mitosis, mitosis. Se acabó. Nada más. Y cuando están saliendo al exterior, se enquistan. Y de nuevo salen quistes. Entonces, te comes quiste, se forman trofozoitos que se multiplican y salen quistes. Se acabó. Así es el ciclo de la Giardia lamblia. Facilita, ¿no? Esto no es tan tesorífico. Lo tesorífico es entender la enfermedad. Aquí vamos a hablar de cómo Giardia lamblia daña la integridad de los enterocitos y la basera del epitelio intestinal y cómo este daño epitelial induce problemas de malabsorción, mala digestión de nutrientes. Eso vamos a llevar en este tema. Así que vamos a indagar sobre la fisiología digestiva normal y vamos a hablar de la fisiopatología digestiva en la giardiasis. Entonces, ¿cómo se multiplican las giardias? Mitosis. ¿Cómo les digo? Amebas, mitosis. Giardia, mitosis. Amistad, este zote va a ser el zote de la mitosis, ¿no? El único problema, como les comento, será la clínica. Aquí les comentaré, ¿no? Cómo ocurre la digestión y absorción normal de la lactosa. Las enzimas digieren la lactosa, lo desdoblan, lo parten en dos, en glucosa galactosa, y al ser monosacáridos pequeños se pueden absorber. Cuando hay giardias, esto altera la producción de lactasa, por ende la lactosa no se digiere. Como no se digiere, sigue siendo una molécula grande, no puede pasar la barrera, no se absorbe y la aprovechan las bacterias, las cuales la degradan, emanan gases y la acumulación de gases produce distensión, dolor y otros malestares. Así se estudia la giardiasis y cómo se diagnostica y demás. ¿Cómo se estudia la tricomoniasis? Este ciclo todavía es aún más fácil. Miren cómo es el ciclo de las tricomonas. El hombre o la mujer tienen trofozoitos en los genitales, en la región genital, urogenital. Es un protozoario urogenital. Durante el acto sexual, el trofozoito de uno pasa al otro y sigue siendo trofozoito. No hay más etapas, ¿han visto? Entonces, ya en tricomonas vaginalis, el ciclo biológico se limita a ser uno de los dos tiene trofozoitos, ocurre la relación sexual y el trofozoito pasa a la pareja. Ahora ambos tienen trofozoitos y el trofozoito sigue haciendo mitosis, mitosis, mitosis. Y ya, se acabó, no hay más. Ese es el ciclo de tricomonas. Trofozoito, trofozoito. Mitosis, mitosis, mitosis. Se acabó. Nada más que eso. ¿Han visto? No es tan tesorífico los ciclos. Pero ¿qué es lo complicado? Como les digo, entender la enfermedad. Porque ya en la enfermedad de la tricomoniasis tenemos que entender cómo ocurre el ciclo menstrual femenino, porque estos tricomonas vaginalis que viven en la región genital se alimentan de glóbulos rojos. ¿Y en qué momento del ciclo menstrual habrá abundante cantidad de glóbulos rojos? Durante la menstruación. Ah, entonces, debido a eso, pues durante la menstruación aumenta el malestar en la tricomoniasis porque los trofozoitos de tricomonas se comen los glóbulos rojos, específicamente el yeso del glóbulo rojo. Y debido a eso proliferan, aumentan en cantidad y causan mayores problemas en el cuello uterino. Vamos a ver los malestares que pueden aparecer en la tricomoniasis. ¿Y cómo se diagnostica? Vamos a ver que varios docentes les van a decir, aquí está el tricomonas o este es el tricomonas, qué sé yo. Pero en realidad es esto, tricomonas. Hay que saber reconocerlo muy bien al microscopio en una muestra de Papa Nicolau, ¿no? Entre ahí están las amebas, los flagelados y aquí está el ciliófora, el Ballantioides coli. Como les dije, el único cilióforo de importancia médica. Así que no necesitan saber más, como en los otros casos, ¿no? Bien, miren aquí. Ballantioides coli. El ciclo, igual de fácil. Te comes quiste, va al estómago y libera trofozoito. El trofozoito hace mitosis, 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 mitosis. A veces se dan besitos, chismes, ¿no? Hacen intercambio genético, reproducción sexual. Pero para aumentar en cantidad, después del intercambio genético, mitosis, 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 mitosis. Se acabó. Y cuando están por salir al exterior, se enquistan. Y si no se enquistan, pues se mueren. Y ya está. Ese es el ciclo de Ballantioides coli. ¿Han visto? No es
complicado, solo tienen dos etapas biológicas. Y de Balantioides coli vamos a ver cómo puede también causar úlceras en el intestino grueso. Ya se imaginarán que el Balantioides coli y la entamoeba histolítica que causan úlceras en el intestino grueso serán las especies que pueden causar colitis, disentería en estos pacientes, ¿no? Veremos cómo se diagnostica, cómo se trata y se acabó. Entonces, si siguen con su plan de estudios como me han comentado, eso sería todo lo que van a ver en este SOTE. Una práctica será de amebiasis, otra práctica será de yardiasis, otra práctica será de tricomonas y ¿no? Y balantioides, ¿no? Y de repente tienen otra clase para hablar de este otro amigo, que es el nuevo que está apareciendo. Bueno, es antiguo, pero ya se le toma más importancia, el Blastocystis hominis, ¿no? Bien. Y bueno, de blastocystis no hay mucho que comentar cuando lo veamos en su momento. Voy a estar más atento a la teórica, a ver qué cosas aumentan, porque en las actualizaciones que hay en UpToDate y en otros sitios no hay gran información sobre blastocystis. Pero bueno, veamos entonces a ver qué es lo que van a reconocer durante el tercer dote a grandes rasgos. Miren, de las amebas van a conocer el complejo entamoeba histolítica Dispar-Moshkovsky Bangladesh. Entonces, cuando tengan que dar su práctica de amebiasis, vamos a comenzar con esto. Y desde ahora les voy a decir por qué se llama complejo entamoeba histolítica Dispar-Moshkovsky Bangladesh. Porque miren, estos quistes que tienen uninucleado, un núcleo, binucleado, dos núcleos, o maduros tetranucleados, son idénticos para la entamoeba histolítica, idénticos para la entamoeba dispar, idénticos para la entamoeba Moshkovsky e idénticos para la entamoeba Bangladesh. Como son idénticos para estas cuatro especies de amebas, entamebas, se le llama quiste del complejo entamoeba histolítica dispar Moshkovsky Bangladesh. ¿Por qué no podría ser quiste de entameba SP? Porque también hay entameba coli, también hay entameba polecki, también hay entameba hartmanni, pero no se ven así. Entonces, como se ven así, solo en estas cuatro especies de amebas se llaman quistes del complejo entameba histolítica, entameba dispar, entameba Moshkovsky y entameba Bangladesh. Entonces, cuando ustedes reconozcan esto al microscopio, tienen que nombrarlo completo, tal y como está aquí. Imagínense, esta es la forma abreviada, ¿no? Entonces, es un nombre largo de anotar. El quiste a inicio tiene un núcleo. El núcleo se divide y tiene dos núcleos y luego se divide, termina con cuatro núcleos. Ahora miren, cuando se conocen amebas, la siguiente lo vamos a ver con más detalle, tienen que notar las características que tiene el borde de cada núcleo, que en este caso es una cromatina periférica regular, y tienen que ver este puntito, que es el cariosoma, que está en el centro del núcleo. De esa manera se dan de cuenta si es una ameba del complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, aquí está un quistín maduro uninucleado. Tiene un solo núcleo, tiene la cromatina periférica regular y tiene el cariosoma central. Aquí tiene la cromatina periférica regular, cariosoma central. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Este parece un cariosoma excéntrico, pero es cosa de mal óptico. Pero igual, aquí ven quistes con dos núcleos. Estas bolitas son los núcleos. Y aquí ven quistes con 1, 2, 3, 4 núcleos. Entonces, estas son las cositas que ya van a llegar a reconocer durante el tercer zote. Esto no lo van a ver. Y bueno, la ameba más grande que van a ver es esta, la Entamoeba coli, que como les comentaba es una ameba saprófita, así que es una ameba que no causa daño. ¿Y cómo la van a reconocer? Porque es la ameba más grande que van a ver al microscopio y además de eso que tiene varios núcleos. Miren que las del complejo tenían hasta 4 núcleos. La Entamoeba coli tiene hasta 8 o 16 núcleos. Entonces tú vas contando y dices, aquí hay un núcleo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, es coli. Tiene más de cuatro, es entomeba coli. Aquí,
tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Acentemeba coli, ¿no? Y ya, se acabó. Solo contando los núcleos te vas a dar de cuenta que es una Entamoeba coli. Y se acabó. ¿Han visto? No es tan complicado. La Endolimax es la ameba más pequeña que van a reconocer. Les voy a mostrar algunas imágenes y demás, ¿no? Y son amebas bien pequeñitas, donde los núcleos se ven como puntitos y en ocasiones se ven como redonditos al momento de reconocerlos. Y las yodamebas, que tienen esa gran vacuola yodófila que la vamos a conocer en su momento. Las yardias se van a ver bien guapetonas, en ocasiones así, ¿no? Y mostrando sus flagelos y en ocasiones con aspectos fantasmales, donde no se van a ver los flagelos, solo se va a ver el cuerpo de la célula de forma piriforme y esos núcleos que parecen ojitos, ¿no? En las yardias. En sus quistes de las yardias vamos a ver que son ovoideos, con unos núcleos en un extremo del quiste. En ocasiones se van a ver bonitos o medio feos en el reconocimiento, ¿no? A tricomonas. Lo ideal sería verlos así, la expectativa. Pero lo malo de nuestro medio es que la tricomoniasis, pese a ser una infección de transmisión sexual muy frecuente, la mayor cantidad de personas diagnostica tricomoniasis pidiendo exámenes no adecuados, como el Papa Nicolau. Es un hallazgo casual. Y en el Papa Nicolau, las células no se ven tal y como en el atlas o en el dibujo. Las células se ven así. Se ven opacas, con un núcleo semialargado en un extremo y una forma irregular. Así se ve tricomonas vaginales. Aquí ven, miren, ¿no? De una revista de obstetricia, ¿no? Ginecobstetricia. ¿Han visto ahí? Así se ve tricomonas en un Papa Nicolau. No como esperarías en una imagen de Atlas, ¿no? Bueno. Y el Balantioides coli se ve enorme. Miren aquí. Si está redondeado, aquí estás viendo el quiste. Si está alargado, estás viendo el trofozoito. Igual lo mismo, está alargado, ves el trofozoito, está redondeado, ves el quiste. Y así consecutivamente, ¿no? Cryptosporidium era tema de tercer zote, pero por lo visto no lo van a llevar en cuarto zote. Así que bueno, les conviene, porque era relativamente complicado en cuanto a ciclo biológico y otros detalles, ¿no? Conclusión, si bien el tercer zote era un zote feo, no lo va a ser tanto para ustedes, porque ahora con lo que están acortándoles los temas y todo, bueno, es un zote relativamente corto, ¿no? Solamente con unas cuatro prácticas más o menos. Pero con esto de las marchas y los bloqueos, yo digo, tal vez deciden volver al plan del año pasado, ¿no? Y lo fusionan con temas del cuarto zote de ahora y vuelven a hacer cuatro zotes. Bueno, pues si es el caso, bueno, tendremos que llevar más temas como siempre lo hemos hecho en otras gestiones. Bien, ¿qué más les puedo comentar? El diagnóstico durante este zote no es tan complicado. Sobre los métodos de diagnóstico. Entre lumbreras, Ritchie modificado, ¿cuál me permitía ver protozoarios? Entre la técnica de lumbreras y la técnica de Ritchie modificado o formol gasolina, ¿cuál me permitía observar protozoarios? Formol gasolina. Formol gasolina. Entonces, durante el tercer zote, todo va a ser formol gasolina. Entonces, miren, cuando quieran diagnosticar, de hecho está aquí, miren, les voy a mostrar. Está acá. La clínica es larga, eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a que hablar de amebóporos y más cosas que no están acá ni por si acaso. Entonces, miren, el diagnóstico durante el tercer zote generalmente es por examen coproparasitológico seriado, pero con métodos de concentración, como el Ritchie modificado. En ocasiones se piden exámenes de especialidad para encontrar la especie en algunos casos. En la yardiasis, por ejemplo, miren, como yardia sale con la materia fecal, igual el diagnóstico se hace por un examen coproparasitológico por métodos de concentración, como Ricci modificado, ¿no? Entonces, el tercer zote es el zote del Ricci modificado, con la excepción de tricomonas, porque tricomonas vive en la región genital. Así que en la tricomoniasis, el diagnóstico tendrá que ser por un frotis de la secreción que está en la vagina o en la uretra. Frotis de secreción vaginal uretral, ¿no? Entonces, exceptuando tricomonas, casi todo el tercer zote se diagnostica con Ritchie modificado o formol gasolina. En algunos casos,
No basta eso. Y se pide otra prueba para poder determinar la especie, ¿no? Pero Ricci modificado va a ser su mejor aliado durante este zote. Como han visto, hasta ahora era lumbreras, ¿no? Pero ya a futuro la técnica más recomendada para protozoarios será Ricci modificado. Bien, preguntas, curiosidades que tengan de algún tema en concreto de los protozoarios. No se olviden nunca la clasificación taxonómica. Otra cosa que no se tienen que olvidar es, aparte de la clasificación taxonómica, los tipos de reproducción. Porque eso sí que casi no lo vuelvo a llevar, exceptuando tal vez para alguna maratónica. Fuera de eso lo dejo ya como tema avanzado. Y bueno, miren, les voy a mostrar cómo suelen ser las preguntas ya para un tercer zote. Permítanme. Aquí está. Diapositivas. Zote 3 de maratónica. Ahí está. Preguntas de paso, ¿no? Entonces, en su momento igual veremos esto, ¿no? Para algún de paso preparcial. Miren, trofozoito con capacidad de provocar úlceras en el epitelio intestinal. Bueno, de todos los que están acá, a ver, trofozoito con capacidad de provocar úlceras a nivel del epitelio intestinal. Entamerra dispar no causa úlceras, Giardia no causa úlceras, Neobalantidium coli no causa, Entamerra coli no causa. Estas se las puse para que alguien diga, es este. Ah, de hecho es este, el Ballantioides coli, ¿no? El Ballantioides coli. Entonces, en este zote son dos los protozoarios que pueden causar daño en el epitelio intestinal, la Entamerra histolítica y el Ballantioides coli, ¿no? El que está acá. En la yardiasis severa, ¿qué puede ocasionar? Aquí tendremos que notar que la Giardia lamblia no es un protozoario que, bueno, perfore el intestino ni cause daño, porque no causa ningún tipo de sangrado intestinal. No tiene acción histolítica, esto está descartado. La mala absorción no es primaria, más bien es una mala absorción secundaria, la mala digestión, así que esto está mal. La desnutrición no es irreversible, se puede revertir con el tiempo con la restauración del epitelio intestinal. Predomina el problema de digestión, la única respuesta. Son cositas que ya vamos a llegar a analizar. Otro, indica el enunciado incorrecto sobre Ballantioides coli. El quiste es muy resistente. El hombre es un hospedador accidental. Aquí vamos a ver que el hombre no es accidental, es un hospedador ocasional. Es parecido a un tema que vimos, mm, sí, a la fascioliasis. Recuerden que en fasciola hepática decíamos que en algunos libros afirman que el ser humano es un hospedador accidental. La respuesta era no. En países de primer mundo, no países desarrollados, el ser humano es un hospedador ocasional que rara vez se infecta, pero no somos accidentales porque no interrumpimos el ciclo biológico. En el caso de Ballantioides, algunos consideran que el humano es accidental en algunos libros, ¿no? Y que el cerdo es el hospedador como tal, pero en realidad, tanto humanos como cerdos son hospederos de Ballantioides, con la única diferencia que el ser humano es ocasional. Está descartado. Esta es la respuesta incorrecta. La infección generalmente no causa manifestaciones clínicas. Hay autoinfección, claro, autoinfección externa. Es una zoonosis de humanos, cerdos y algunos primates. Son cosas así. Así son más o menos, ¿no? Las cositas que también se pueden llegar a complicar, ¿no? Durante el tercer dote. Bien, bueno. Preguntas, dudas, curiosidades de algún tema en concreto, de repente que quisieran desarrollar, qué sé yo. ¿Tienen novedades sobre sus exámenes? Todo está suspendido aún indefinidamente. ¿Qué les han dicho? Por ahora creo que no hay nada todavía. Ya. Bueno, no podemos tampoco seguir estancados eternamente, ¿no? Y bueno, aprovechando que ya habíamos de pasado también según nosotros, solo faltaba de pasar la teoría y dijimos que lo podíamos hacer día antes o 2 días antes del examen teórico y demás. Estamos bien, porque el reconocimiento práctico ya lo hicimos la clase pasada. Entonces, el día de mañana, en la mañanita, les voy a publicar el simulacro práctico del segundo dote.
Y les voy a dar un tiempo prudente de más o menos unas, qué sé yo, unas 6 horas, 7 horas, 8 horas, ¿no? Todo el día prácticamente, para que puedan mandar sus respuestas, ¿no? Y bueno, después de eso, les publicaré el resultado, el patrón, y en base a eso podrán calificarse, ¿no? De esa manera vamos a dar su simulacro práctico. Va a ser asincrónico, ¿no? Cosa que todos puedan resolverlo en el momento que les parezca más conveniente y ya luego tengan sus respectivos patrones. De la clase de hoy, ¿qué me interesa? Me interesa que por favor, dominen esto bien, ¿no? No quiero que haya problemas, porque luego cuando estamos en tercer zote, ya entrando al cuarto zote inclusive, algunos dicen, indica el tipo de reproducción eh, gametogónica. No, esas son fases. Tipo de reproducción solo hay mitosis, esquizogonia merogonia, o fisión binaria, endodiogenia, conjugación, singamio, fecundación. No hay más palabras que puedas poner. Proliferativa, quística, merogónica, gametogónica, esporogónica. Son fases. Fases del ciclo biológico que las van a ver en los apicomplexas. Así que no se vayan a confundir con eso, por favor, porque luego no les aceptan las respuestas y todo, y no se puede justificar. Es por eso que se hizo esta diapositiva desde el anteaño pasado, solo para los tipos de reproducción y aclarar qué son tipos de reproducción y qué son fases como tal. La evolución es bien interesante, muchachos. Por ejemplo, el ser primitivo, el coacervado, era un ser anaerobio. ¿Y por qué la respiración ahora es aerobia? ¿Por qué si el oxígeno es tan tóxico a la vez para nosotros y nos va matando poco a poco? ¿Por qué? Porque lamentablemente la respiración aerobia genera más energía que una respiración anaerobia. Tiene ventajas. La evolución no es porque sí. Hay varias cuestiones que analizar en el tema de evolución. Bien, no se olviden esto. No se olviden esto. Y no se olviden de pasar cuáles eran las características de los no protozoarios en cuanto a taxonomía. Y solo porque hemos tenido esta clase adicional, les voy a publicar estas tablitas no, estas tablitas y demás, vamos a verlo en su momento. ¿Ya? Así que les voy a publicar en el momento más necesario. Entonces, de momento, mañana les indico que tienen su simulacro práctico. Va a estar abierto todo el día. Yo creo que va a ser desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 9 10 de la noche, ¿no? Cosa que puedan llenarlo cuando quieran y manden su resultado mediante un Forms, con una fotito, o mediante no sé, mi número de repente por WhatsApp, ¿no? Yo no les voy a decir cómo. Y si a esas personas, solo a esas personas, se les publicará el patrón. Listo. Bien. Entonces la dejamos ahí. Si no hay más preguntas, dudas, pues se pasen. Mañana tienen simulacro. Cualquier pregunta, duda que tengan, me escriben y me informan sobre cualquier situación.